Toda la energía que existe en el universo tiene una fuente suprema, el Sol. Y sin embargo, apenas aprovechamos una fracción minúscula de lo que nos ofrece. ¿Qué pasaría si pudiéramos capturarlo todo? ¿Qué tipo de civilización surgiría si la humanidad aprendiera a rodear su propia estrella y absorber casi toda su energía? ¿Qué es exactamente un enjambre de Dyson y por qué construir uno podría ser el destino inevitable de cualquier civilización avanzada? En su nivel más básico, toda nuestra energía proviene del Sol. Y aún así, lo que llega a la Tierra representa apenas una fracción diminuta de lo que el Sol realmente produce, ni siquiera una 1000.000.000ª parte. Cuando los científicos comenzaron a comprender esta realidad, pensadores visionarios como Dyson, Kardashev y Stapledon empezaron a preguntarse si el destino inevitable de la humanidad o de cualquier civilización extraterrestre avanzada sería rodear completamente su estrella para capturar casi toda esa energía. Un enjambre de Dyson no es una esfera sólida que encierra al Sol, como suele verse en la ciencia ficción. Es una vasta y creciente red de satélites, hábitats y colectores de energía orbitando una estrella, cada uno como una hoja solar capturando la luz. Individualmente son modestos. Colectivamente pueden aprovechar prácticamente toda la energía que produce nuestro Sol, más de 100 billones de veces lo que consumimos hoy. Y lo más impactante es que no necesitamos tecnología imposible ni recursos inimaginables para comenzar a construirlo. De hecho, ya estamos dando los primeros pasos. El camino desde unos pocos satélites hasta un verdadero englobamiento estelar es largo y detallado, pero el proceso ya ha comenzado. Porque una vez que una civilización descubre cómo construir algo así, todo cambia. La columna vertebral de cualquier civilización es su economía, y su economía depende completamente de la energía disponible y de cómo se distribuye. Este es el sello distintivo de una civilización tipo Dogun en la escala de Kardashev, una cultura tan poderosa que puede capturar y utilizar prácticamente toda la energía de su estrella. No mediante física fantástica ni singularidades imposibles, sino con ingeniería real y tecnología escalable. Comienza con un solo colector en órbita, se expande con minería de asteroides y hábitats orbitales, y un día da lugar a una civilización de trillones de personas, alimentada por la luz de una estrella completamente rodeada por la ingenuidad humana. Y aquí es exactamente donde empieza esta historia. Hoy no solo hablaremos de cómo construir una megaestructura, hablaremos de algo aún más ambicioso, cómo vivir dentro de ella. Desde una economía industrial impulsada por colectores orbitales, hasta enjambres solares a escala total que sostienen trillones de personas, hasta redes interestelares de civilizaciones que comercian luz y materia a través del vacío del espacio. Exploraremos el surgimiento de una economía de Dyson y lo haremos desde la perspectiva de una humanidad reconocible, sin inteligencias artificiales dominantes ni mentes colmena. Solo personas ordinarias con infraestructura extraordinaria, construyendo riqueza y prosperidad a una escala jamás vista. De la escasez al enjambre, los orígenes de la economía de Dyson. Toda gran economía comienza pequeña, incluso una destinada a abarcar una estrella entera. En las primeras etapas de construcción de un enjambre de Dyson, la economía sigue anclada a la Tierra. Pero incluso en este punto ya se están sentando las bases de una industria a escala estelar. Mientras que la utilización de recursos in situ y la minería espacial allanarán el camino para el desarrollo del cosmos y posiblemente traerán metales preciosos a la Tierra. Los primeros grandes ingresos de una economía Dyson probablemente llegarán a través de la energía solar espacial, ofreciendo electricidad limpia y continua muy por encima de lo que cualquier panel solar terrestre podría lograr jamás. Y una vez que existe un satélite así, pronto hay 2, 10, 100 millones. Cada colector multiplica la energía disponible para seguir expandiendo. Y así el proceso se alimenta a sí mismo. Más energía y más capital para construir la siguiente oleada. Este es el chispazo de una economía Dyson en sus primeras etapas, una civilización que ya no está encadenada al planeta, pero que todavía está profundamente moldeada por la escasez y la logística. La exploración espacial y la investigación científica son valiosas y merecen grandes inversiones por parte de cualquier civilización avanzada.
pero una fuente de energía abundante que puede transmitirse a cualquier hora del día y bajo cualquier condición climática es algo que transforma por completo la economía global. Gran parte de la infraestructura provendrá de fuentes cercanas a la Tierra, el regolito lunar, los asteroides cercanos, incluso las lunas de Marte, que ofrecen las materias primas para la infraestructura orbital inicial y la base de nuestra primera economía interplanetaria. Y estos son nuestros yacimientos. Mercurio, en particular, es un candidato enormemente tentador. Cercano al Sol, rico en metales y bañado constantemente en energía solar, su papel como centro de materias primas podría definir una fase temprana del desarrollo del enjambre, alimentando fábricas en órbita o en la Luna que producen paneles de kilómetros de ancho y estaciones de transmisión de energía. Y luego está el enjambre planetario, un mini enjambre de Dyson construido dentro de la esfera de influencia gravitacional de la Tierra. Esto incluye la órbita geoestacionaria, los puntos de Lagrange y el vecindario orbital hasta 1,5 millones de kilómetros. Este volumen por sí solo recibe suficiente luz solar para sostener el espacio habitable de decenas de miles de tierras, si se llena de hábitats y colectores. Es el laboratorio perfecto para la ingeniería de megaestructuras en sus primeras etapas. A medida que este enjambre crece, comienza a sostener mucho más que solo la Tierra. Ya no se usa la luz solar únicamente para generar electricidad, alimentar fundidoras o abastecer la red eléctrica terrestre. Se empieza a usar para lo que más la hemos aprovechado siempre, la fotosíntesis de plantas para alimentar nuestra cadena trófica y nuestra biosfera. Aquí es donde entran en juego todos esos hábitats espaciales fascinantes, como el toro de Stanford y el cilindro de O'Neill. Nuevo espacio para la humanidad. Nueva Tierra. Un nuevo hogar. Ahora bien, hay que añadir un giro crucial. Es muy probable que la mayor parte de la energía en una economía Dyson se destine a la computación y la inteligencia artificial, quizás casi toda. La civilización podría haber sido absorbida por máquinas en un escenario de minería total o haber migrado voluntariamente a mundos virtuales, viviendo con cerebros en cápsulas alimentadas por nutrientes sintéticos o incluso como software puro, como inteligencias artificiales o en alguna otra forma posthumana. Ese es un futuro perfectamente plausible y uno que diverge de manera dramática de una civilización compuesta por humanos tal como los conocemos hoy. Pero a la escala de una esfera de Dyson, estas diferencias afectan principalmente al tamaño de la población y a qué recursos resultan más críticos o representan los mayores cuellos de botella. En la ciencia ficción clásica, las civilizaciones de máquinas suelen imaginarse dominadas por el hierro, mientras que los seres biológicos se asocian con el carbono. Pero en la práctica, las máquinas también necesitan enormes cantidades de carbono para materiales como el grafeno y, sobre todo, para los radiadores. El grafito, por ejemplo, es un conductor excepcional con alta emisividad, perfecto para disipar calor, algo tan fundamental en una economía espacial como lo fue el agua en los albores de la civilización. Además, se requieren grandes cantidades de nitrógeno, incluso en una civilización donde las mentes habitan realidades virtuales, especialmente si se desean reservas naturales, zonas agrícolas o parques a escala planetaria. El nitrógeno seguirá siendo indispensable a gran escala. Por otro lado, las civilizaciones de máquinas podrían demandar elementos de tierras raras en cantidades muy superiores a las que los humanos jamás necesitaron. Más allá de eso, es difícil especular con certeza. Descubrimientos futuros podrían introducir materiales completamente nuevos con materias primas aún desconocidas. Aún así, la estructura básica permanece: energía que entra, calor residual que sale y cadenas de suministro que transforman materiales en productos terminados. Ya sea una civilización humana clásica, un híbrido biomecánico o una inteligencia artificial de escala planetaria, la maquinaria del comercio, la industria y la logística probablemente no surgirá por arte de magia mediante nanobots, replicadores al estilo de Star Trek u otras superimpresoras tridimensionales. Como hemos visto, esos atajos conceptuales tienden a ignorar limitaciones muy reales, limitaciones que siguen haciendo de la manufactura industrial tradicional el enfoque más práctico, incluso en una economía de esfera de Dyson.
Y de hecho aún más, porque a medida que ascendemos por la escala Kardashev, nuestra intuición sobre la producción debe comenzar a escalar de forma proporcional. Para ilustrarlo, imaginemos una esfera de Dyson modesta como punto de partida, con vastos espacios habitados a una densidad poblacional similar a la de la Tierra y al menos 2.000 millones de veces la población actual, estaríamos hablando de 16 quintillones de personas. Si asumimos el consumo moderno de lápices y una gestión forestal sostenible, necesitaríamos 1 cuatrillón de acres de bosque destinados principalmente a la producción de lápices. Eso equivale a apenas 1 metro cuadrado por persona para el cultivo de madera destinada a lápices, y ese bosque podría cumplir muchas otras funciones simultáneamente. Simplemente lo estaríamos aprovechando de forma sostenible para obtener madera con la que fabricar lápices. Pero a escala Kardashev 2, eso significa que entre 8.000 y 27.000 tierras en forma de hábitats espaciales estarían dedicadas a este sistema, dependiendo de la proporción entre tierra y mar, o aproximadamente 6.000 millones de cilindros O'Neill o 5.5 billones de toros de Stanford. Y huelga decir que todo eso no estaría concentrado en un solo lugar. La cadena de suministro de un lápiz no es especialmente compleja, suponiendo que siquiera los usemos mucho en el futuro. No hay grandes enjambres de maquinaria ni bancos de fábricas que conviertan árboles en un único megalápiz monumental. Pero tampoco es probable que cada cilindro o cada toro de Stanford tenga su propia industria papelera independiente. Incluso en una economía mucho más automatizada que la nuestra, con toda la automatización necesaria para construir enjambres de Dyson, seguirá habiendo roles humanos o equivalentes en la cadena productiva. Lo más probable es que en ciertas regiones habitadas, formadas por decenas de cilindros y miles de instalaciones menores con poblaciones comparables a las de Estados Unidos o la Unión Europea, existan fábricas de lápices que produzcan o adquieran madera allí donde resulte más eficiente y accesible. Probablemente estés pensando que este es un ejemplo bastante extraño, montañas de lápices en el espacio, y eso es completamente intencional. A veces, los ejemplos más extraños son los más útiles, especialmente cuando hablamos de civilizaciones en la escala de Kardashev, donde lo ordinario simplemente deja de tener sentido. Pensemos en esto. ¿Cuántos técnicos de reparación de máquinas de café harían falta para atender una sola oficina menor de una civilización de tipo K2? La respuesta ronda las decenas de miles, todos bajo el mando de un gran maestro del café. Nuestros cerebros simplemente no están diseñados para comprender esta escala. Incluso los escritores de ciencia ficción suelen tropezar con ella. Curiosamente, una de las pocas franquicias que se acerca a captarlo es la profundamente distópica y absurdamente brillante Warhammer 40.000, con su imperio de 1 millón de mundos y ciudades enteras dedicadas únicamente a gestionar papeleo. Y aún así, eso sigue siendo 1000 veces más pequeño que la economía de un enjambre de Dyson, que concentra toda su complejidad y población alrededor de una sola estrella, no en un imperio interestelar disperso. Y ese es un punto crucial. Un enjambre de Dyson probablemente no sería una estructura homogénea ni una identidad uniforme flotando alrededor del Sol. Sería más bien un archipiélago de miles o millones de agrupaciones, cúmulos y conglomerados de hábitats, granjas, fábricas e infraestructura en densidades y órbitas muy variadas. Podría haber mundos anulares, enormes cadenas de hábitats enlazados o megaestructuras unidas entre sí, mientras que otros hábitats existirían casi en aislamiento, conectados únicamente por retransmisores de energía o transportes ocasionales. Y como las plantas no necesitan luz solar plena, ni si probable que las zonas agrícolas se desplacen hacia regiones más alejadas de la estrella, aprovechando un espectro más rojizo y rico en infrarrojo, mientras que las zonas más cercanas estarían bañadas en niveles cegadores de luz solar, con mayor radiación azul y ultravioleta, ideales para estaciones de energía industrial o maquinaria, pero hostiles para la vegetación o la habitación prolongada. Los hábitats espaciales, por su parte, filtrarían esa luz, retendrían el espectro visible y devolverían las longitudes de onda no utilizadas al entorno en forma de calor residual infrarrojo. Esto le daría al enjambre una especie de estructura vertical, donde el abajo apunta hacia la estrella, y cada capa no solo recibe una intensidad diferente de luz solar,
sino también una composición distinta de radiación, lo que determina el propósito óptimo de cada instalación y su ecología lumínica particular. Ahora hablemos del transporte entre los distintos puntos del enjambre, porque nadie va a cargar lápices, madera y pasta de nutrientes en su mochila a través del espacio. Una de las realidades económicas más sorprendentes de un enjambre de Dyson es lo increíblemente barato que puede llegar a ser el transporte. Tendemos a pensar en el espacio como algo inmensamente vasto y vacío, y lo es. Pero en el contexto de un enjambre de Dyson, incluso esa vastedad resulta engañosamente manejable. En el vacío de microgravedad, una nave de carga que se desplace entre dos hábitats dentro del mismo cúmulo orbital necesita casi ningún combustible. Solo tiempo. No se trata de cruzar abismos estelares, sino simplemente de acelerar y frenar. Incluso hábitats separados por decenas de miles de kilómetros podrían transferir carga de manera más eficiente que dos ciudades separadas por una cadena montañosa. La energía necesaria para acelerar 1 kilómetro por segundo y transportar grandes volúmenes a través de un planeta en un solo día es sorprendentemente pequeña comparada con el combustible que consume un automóvil. Esto significa que el comercio, incluso a gran escala, es completamente viable en dimensiones que jamás hubiéramos imaginado. Un hábitat que produce alimentos, madera o metales puede enviar regularmente esos bienes a docenas de otros a lo largo del enjambre, no solo a sus vecinos más cercanos. La mayor parte de la carga probablemente circula de forma regional, pero aún así permite niveles de especialización asombrosos. Un grupo de cilindros de O'Neill podría enfocarse en agricultura, otro en manufactura de precisión, un tercero en servidores de entrenamiento de inteligencia artificial, y así sucesivamente. Podrían existir incluso centros logísticos completos, hábitats dedicados que funcionarían como los grandes distritos portuarios o almacenes de antaño. Para entender la escala, los enjambres de Dyson generalmente están muy dispersos. Aunque podrían comprimirse en una densa capa alrededor de una estrella, eso no sería óptimo para mantener órbitas seguras y estables. Sin embargo, distribuir todo en un volumen mucho mayor tiene enormes ventajas. En realidad, el radio promedio ideal del enjambre sería aproximadamente entre el 150 y el 200% de la distancia de la Tierra al Sol. Y dado que todo nuestro espacio habitable estará en hábitats rotatorios de todos modos, la ubicación exacta no es lo más crítico. Lo que sí importa es la captura de luz solar. Si llenamos el volumen entre el afelio y el perihelio de la Tierra, una variación de aproximadamente 5 millones de kilómetros, con cilindros de O'Neill separados por cientos de kilómetros, podríamos absorber prácticamente toda la luz solar aprovechable. Ciertas industrias se beneficiarían de estar mucho más cerca del Sol, mientras que otras se extenderían mucho más lejos. Lo más probable es que el resultado sea una estructura de densidad variable por radio, con grandes archipiélagos de hábitats formando clústeres masivos separados por enormes espacios vacíos, extendiéndose quizás hasta el cinturón de Kuiper. Estos clústeres variarían enormemente en tamaño y distancia. Los mismos cables ultrarresistentes que permiten un ascensor espacial de decenas de miles de kilómetros en la gravedad terrestre permitirían estructuras de millones de kilómetros en microgravedad. Mientras las estructuras estén unidas con cables de amarre, podrían formarse conglomerados físicamente conectados que abarcarían segundos luz de distancia. Algunos de estos conjuntos podrían ser apenas unos pocos hábitats con paneles solares, mientras que otros podrían crecer hasta el tamaño de un gigante gaseoso, megaestructuras interconectadas que contendrían miles de equivalentes terrestres en superficie y albergarían cientos de billones de seres. Dentro de estos megacúmulos, el comercio entre hábitats sería mucho más rápido y sencillo que transportar mercancías entre dos ciudades en la Tierra. En semejante sistema podría haber cargueros masivos transportando 1.000 millones de toneladas de madera cada día hacia fábricas de lápices, mientras docenas, quizás cientos, de naves más pequeñas, desde veloces mensajeros del tamaño del halcón milenario hasta enormes buques portacontenedores, mueven mercancías sin parar.
Todo esto fluiría desde gigantescos almacenes en microgravedad, mientras grandes cargueros de alta velocidad recorren rutas entre estas constelaciones de hábitats dispersos por el sistema solar, transportando bienes de lujo o materiales a granel más baratos en otros lugares, como deuterio procedente de Neptuno. Esto no significa que veamos titánicos buques estelares cruzando la esfera a toda velocidad para entregar plátanos. La mayor parte del transporte masivo será lento, constante y cuidadosamente planificado. Remolcadores orbitales, lanzadores magnéticos, velas solares o planeadores asistidos por haces de energía deslizándose entre hábitats. A escala de esfera de Dyson, la entrega inmediata existe dentro de los cúmulos, que individualmente podrían ser mucho más grandes que la Tierra en superficie habitable y población. Pero los megacargueros más lentos prometen entregas en una década, lo cual es perfectamente aceptable cuando tu carga son 2 gigatoneladas de hielo para un cilindro O'Neill recién encargado, y tu megacarguero, aunque mayormente automatizado, que viven en su propio hábitat tipo Stanford Torus durante un viaje de 20 años hacia la luna helada que llaman hogar. En el espacio, el D importa más que la distancia real. Pero igualmente el tiempo es dinero. Dinero gastado en tripulaciones, en mantenimiento de naves. Dinero perdido que una nave podría haber generado entregando su carga el doble de rápido. Esta dinámica es fascinante, porque esa nave es probablemente un hábitat casi autosuficiente que porta artículos de lujo a precio elevado y los paga con su propia carga. 2 gigatoneladas de hielo, que, para dar contexto, equivalen aproximadamente a 2 kilómetros cúbicos de agua. El nivel de automatización que requeriría una civilización de esfera de Dyson transformaría radicalmente el concepto de trabajo. Lo más probable es que la semana laboral promedio nunca caiga por debajo de unas 20 horas semanales, ya que por debajo de ese umbral aparecen la falta de propósito existencial y la desesperación. Si ese nivel de trabajo garantiza a cada familia una mansión, o incluso miles de hectáreas de parques y jardines dentro de un hábitat rotante, entonces ahí es exactamente donde se estabilizaría la sociedad. Pero volvamos a nuestro carguero. Probablemente haya naves más pequeñas que se acoplan durante el trayecto. Familias enteras que nacen y llegar al destino, o que saltan hacia algún comerciante que se acerca para vender provisiones a la tripulación, pagadas contra su línea de crédito respaldada por toda esa agua. Quizás la tripulación era propietaria de acciones en la compañía Tritón de minería de hielo, que a su vez podría operar varios miles de estos megacargueros. Para dimensionarlo, si se necesitara un solo cargamento para llenar el suministro de agua de un cilindro habitacional y se quisiera construir un enjambre de Dyson en 10.000 años alcanzando apenas el 10% de eficiencia de captura de luz mediante hábitats, se necesitarían alrededor de 400 billones de cilindros, es decir, unos 40.000 millones construidos por año. Eso implica casi 1 billón de megacargueros transportando agua en todo momento, con 1.000 de ellos llegando cada segundo. Una empresa que quisiera pagar semanalmente a sus empleados quizás solo necesitaría 1.000 de estos cargueros, y aún así poseería apenas una 1.000.000ésima parte de la flota total en la industria interestelar de minería de hielo. Y hay que recordar que existe esta misma escala para cada producto básico y en cada nivel imaginable. El transporte de familias entre 2 clústeres de hábitats podría ser en sí mismo un negocio familiar con su propia historia generacional, mientras que los grandes barcos regionales, que conectan los rangos de la Tierra, podrían conformar algo para civilización flotante de 10 billones de cargueros, cada uno con decenas de miles de personas a bordo. Donde una 10ª parte de la población en alta mar y mantiene los molinos que procesan carne y harina durante el viaje. La escala, una vez más, es simplemente colosal. Y esto también aplica al comercio interestelar. No hay mucho que necesite moverse entre sistemas estelares en términos relativos. Pero cuando hablamos de civilizaciones de tipo 2 en la escala de Kardashev, lo relativo puede seguir significando magnitudes que desafían la imaginación. Quizás exista un planeta orbitando Tau Ceti, cuyo continente norte produce un vino legendario famoso en toda la galaxia.
Cada año se envían 50.000 millones de botellas de regreso a la Tierra y al sistema solar, y con una población en los quintillones, basta con que 1.000 millones de personas decidan probarlo para convertirlo en una ruta comercial rentable. En la Tierra somos apenas 8.000 millones de personas, así que si imaginas algo que solo 8 personas disfrutarían hacer, eso podría traducirse en miles de millones de personas haciéndolo dentro de un enjambre de Dyson. Como se analizó en episodios anteriores sobre la construcción de un enjambre de Dyson, Si se envían elementos volátiles o materiales básicos entre sistemas estelares, sería posible transportar una masa equivalente a la de la Tierra cada 10.000 años usando apenas una fracción de la luz disponible, asumiendo velocidades del 1% de la velocidad de la luz. Y si se necesitara mayor rapidez para productos premium, podrían moverse billones de toneladas de material al día. Si eso equivale a medio kilo de bienes interestelares por persona al año en una civilización de quintillones, estaríamos hablando de miles de naves del tamaño de un destructor estelar llegando cada día, cargadas de mercancías y con tripulaciones frescas listas para el siguiente tramo del viaje. Moneda, capital y control en una economía de Dyson. Incluso en un enjambre de Dyson, y quizás especialmente en una civilización tan vasta, la gente sigue queriendo cosas distintas, en momentos distintos y en lugares distintos. Alguien todavía tiene que construir, mantener, entregar, asegurar y gestionar todo eso. Ahí es donde la moneda sigue siendo útil, no para comprar luz solar directamente, sino para asignar tiempo, trabajo y recursos especializados. Seguirá habiendo mineros y maquinistas, programadores y cocineros, artistas y árbitros. La banca podría extenderse de cúmulo en cúmulo, con contratos inteligentes de alta latencia y verificaciones interorbitales lentas pero seguras. Los sistemas de reputación y los registros podrían importar más que el dinero fiduciario. Una mala reseña podría resonar a través de millones de hábitats mucho más rápido que una citación judicial. Podría existir una moneda respaldada por materias primas. Eso es esencialmente lo que fueron las monedas de oro y plata. Este token puede canjearse por 1 tonelada de deuterio, 10 toneladas de aluminio o 1.000 millones de julios de energía. Lo más probable es que las monedas fiduciarias sigan siendo la norma, donde un gobierno o gran entidad simplemente declara que ese token es dinero, y el respaldo real es la confianza en que seguirá existiendo mañana y honrará ese token. Eso generalmente refleja cuán grande y estable es la economía en cuestión y cuánto poder tiene para proteger sus propiedades, activos, ciudadanos y aliados. O podría haber varios millones de monedas distintas en un sistema de este tamaño. Materias primas, fiduciarias, híbridas, criptomonedas o algo completamente nuevo. La banca enfrenta desafíos por el retardo a la velocidad de la luz, así que cada gran cúmulo de hábitats podría usar su propia moneda interna casi instantánea, mientras los pagos mayores se procesarían más lentamente con tarifas de conversión. Aunque el retardo de la luz dentro de un sistema estelar no es un problema fatal para la banca. Recordemos que la banca surgió cuando el comercio entre ciudades tardaba semanas y durante todo el siglo XX las transacciones interestatales e internacionales tenían demoras de varios días. Así que un poco de retardo lumínico entre Plutón y un lejano enjambre no debería ser imposible de gestionar. Vender propiedades entre sistemas estelares es aún más complejo, y en ese contexto, las monedas basadas en confianza y reputación se vuelven mucho más probables. La inteligencia, especialmente en una civilización donde el software, las simulaciones y los archivos de diseño se comparten en segundos, podría convertirse en el activo más valioso de todos. Un solo invento viral o un juego popular podría valer más que una luna entera de níquel. Habrá imperios de patentes, megacores de código abierto y piratería de ideas a escalas jamás imaginadas. No solemos pensar en el robo de propiedad intelectual como algo violento, pero en una civilización de escala Kardashev, los tropos del cyberpunk se convierten en realidades cotidianas que escalan junto con la población. Imagina escuadrones mercenarios asaltando instalaciones de investigación del tamaño de continentes para robar un prototipo o un algoritmo, y que eso apenas registre como una nota menor en el noticiero del sistema solar esa noche. Por supuesto, en un enjambre de Dyson no existe un día universal ni una noche.
La Tierra tampoco los tiene en sentido estricto. Aún así, es fácil imaginar que muchos sistemas adopten un reloj de 24 horas sincronizado con Greenwich, o que elijan una época simbólica, como contar en megasegundos desde el primer alunizaje. Un megasegundo equivale aproximadamente a 12 días. La medición del tiempo probablemente permanecería uniforme dentro de cada clúster de hábitats o conglomerado orbital. Podríamos encontrar enjambres vecinos midiendo el tiempo en días de 100 horas, con años de 100 días, mientras otros marcan el paso del tiempo con la sombra de un reloj de sol ceremonial girando en microgravedad. El lenguaje y las unidades de medida serían igualmente variados. Probablemente existiría una lengua estándar de inteligencia artificial, derivada vagamente del inglés, usada por las máquinas para traducir entre dialectos locales. El sistema métrico y la evolución de las unidades EI probablemente dominarían la ingeniería y el comercio. Y el lenguaje humano podría derivar y divergir en nuevas formas dentro de cada hábitat, mucho después de que cualquier rastro reconocible de la Tierra moderna se haya desvanecido en la oscuridad, recordado solo por archivistas y androides. ¿Y qué ocurre con el espacio físico? Aunque el espacio en un enjambre es construido, no significa que sea gratuito. Los bienes raíces más codiciados, las zonas privilegiadas cerca del sol, de las rutas comerciales o de los centros culturales, serán tan disputados como la propiedad en Manhattan o Tokio. ¿Quién posee qué se convierte en una cuestión de quién lo construyó, quién lo mantiene o quién controla los drones estacionados en él en este momento? Es fácil imaginar aristocracias de propietarios de hábitats arrendando tierra y acceso energético a cambio de servicios, o microestados formándose como clústeres de hábitats respaldados por tokens de reputación o incluso monedas respaldadas por energía. Las economías del enjambre de Dyson en el contexto galáctico. ¿Y hacia dónde conduce todo esto? Cuando llenas tu sistema solar con billones de hábitats y cuatrillones de minas, ¿qué viene después? La expansión. Un enjambre de Dyson completamente maduro no permanece inactivo. Mucho antes de acercarse al nivel K2, lanza naves coloniales, despliega sondas industriales y siembra futuros enjambres. La frontera interestelar se convierte en la apuesta económica más grande de todos los tiempos. No solo un nuevo mercado, sino un sol completamente nuevo por industrializar. Y ante nosotros se extienden 100.000 millones de ellos. Esto nos lleva al concepto de las economías de flota, mundos en movimiento, naves y hábitats tan grandes como ciudad o naciones, viajando entre las estrellas, solos o en enormes enjambres, generando riqueza en ruta mediante el comercio, el intercambio de datos, o simplemente transportando bienes y personas a donde serán necesarios siglos más adelante. Podrían surgir pactos estelares, acuerdos comerciales entre sistemas solares o incluso entre civilizaciones enteras, intercambiando diseños, música, datos, muestras biológicas o ecosistemas completos. Y al igual que con los imperios terrenales, podrían desatarse guerras comerciales, conflictos ideológicos o incluso enfrentamientos armados entre estrellas o entre coaliciones de megaestructuras. Los riesgos son reales. Sistemas económicos de esta magnitud podrían volverse frágiles de maneras que jamás hemos imaginado. Colapsos en cadenas de suministro que se propagan a través de años luz. Una automatización descontrolada que desemboca en una singularidad económica o en un estancamiento total. O una dependencia excesiva de las simulaciones que conduce a la decadencia cultural. Y luego está la dimensión filosófica. Cuando cada persona podría poseer un continente o incluso un planeta entero, cuando el espacio es prácticamente ilimitado y las necesidades energéticas son triviales, ¿qué impulsa la innovación, el deseo y el propósito? Quizás la ciencia se convierte en la última gran moneda de cambio. No solo para construir una vida para tus descendientes o para tu nación, sino para toda la galaxia. Imagina un proyecto que tarda 1 millón de años en completarse. Donar 1 billón de toneladas de hielo a planetas que jamás verás. Crear una sinfonía que resuena durante siglos entre altavoces orbitales, rebotando de anillo en anillo, o enviar señales a otras galaxias y financiar los sistemas que escucharán las respuestas 5 millones de años después, con la esperanza de detectar vida extraterrestre.
Cuando tu economía está impulsada por las propias estrellas, las ambiciones estelares están sobre la mesa. Y cuando fabricas mundos enteros, el cielo definitivamente no es el límite.